Bueno, como habíamos anunciado, tenemos la fortuna de contar nuestro estudio con el ingeniero José María Lojo, presidente del consorcio de gestión del Puerto de La Plata. ¿Qué tal, José María? Bien, veo que materialmente no sos muy ambicioso, digamos. La fortuna será una fortuna escasa, pero bueno, por lo menos contás con la presencia y la amistad, digamos, así que adelante. Sí, pues gracias por la invitación. A nivel personal y profesional, es una fortuna para nosotros poder contar y compartirlo con la gente que nos acompaña de distintos lugares del país, porque nuestro programa por suerte sale en distintos lugares, y además ahora con las aplicaciones, ¿no? Uno no sabe ni siquiera de dónde lo escuchan, a veces hay mensajes sorpresivos. Y bueno, sobre todo porque estás desarrollando desde hace unos años una tarea muy importante, que es poner en la vidriera el Puerto de La Plata con todas sus capacidades. Bueno, sí, hace un par de años que me toca esta función, y bueno, de un servicio, digamos, a nosotros. Yo trabajo en un puerto público de la provincia de Buenos Aires, y la función que tenemos desde la provincia de Buenos Aires en nuestro sistema portuario es la de dar la oportunidad, dar el servicio, dar las condiciones para que la industria, por ejemplo, que lo mencionamos especialmente en un día como el de hoy, al que felicito a todos los grandes trabajadores de la industria, emprendedores y los que han puesto en marcha todas estas actividades que en definitiva hacen a la mejor vida de todos y todas. Y bueno, para esa mejor vida de todos y todas es necesario comerciar internacionalmente o regionalmente o localmente, y hay que llevar las mercaderías, y las mercaderías hay que transportarlas por tierra o por agua. En donde tenemos agua, lo más económico, lo más ecológicamente sustentable, lo más razonable es hacerlo por medios acuáticos. Y donde no la tenemos, bueno, tener un mecanismo racional para hacer llegar las mercaderías a través de ya sea rutas o ferrocarriles, pero bueno, siempre buscando esta alternativa que apunte a, vinculado con la nota hablamos hace un ratito, ¿no? Que escuchaba que venía hablando de la cuestión ambiental. Bueno, un desafío importantísimo que tenemos de ser respetuosos, cuidadosos en nuestro modo de intervenir en la naturaleza y de transformarla en beneficio de nuestra mejor vida. Y bueno, la tierra, como me decía una sabia, es generosa, es muy generosa. La planeta Tierra es muy generoso. Y si uno lo trata bien, la tierra entrega y brinda sus frutos para que podamos vivir mejor. Si uno lo maltrata, probablemente reaccione mal. Pero bueno, se trata de encontrar el equilibrio entre estas cuestiones. Sí, justamente en esa generosidad están los ríos, ¿no? Y los mares. Y es importante hablar del crecimiento también de la actividad en el puerto, que hasta hace unos años era un puerto de tránsito prácticamente solo usado por YPF y alguna otra empresa derivada también del petróleo. Y ahora estamos hacia otros rumbos viajando con otro tipo de mercaderías. Bueno, sí, precisamente se concatenan con la mirada que decía antes. O sea, en este sistema portuario, en este sistema de navegación, que nosotros tenemos la gran fortuna de la tierra, como se dice, generosa con nuestra región, porque tenemos, por ejemplo, un río que penetra hasta el corazón del continente, o un sistema de ríos que penetra hasta el corazón del continente, cosa que no pasa en muchos lugares, y que además son navegables hasta esa instancia. Pero todo este sistema portuario tiene la particularidad de conectar, o de tener la posibilidad de conectar la zona núcleo de producción de toda esta región con otros lugares, otras regiones en donde esos productos son necesarios o donde los productos que nosotros necesitamos vienen. Esta conectividad internacional es imprescindible hacerla de la manera más económica y racional posible, porque cualquier extra costo que se genere en toda la cadena logística termina siendo un deterioro de la competitividad de los productos. O sea, nada de la cadena logística lo paga la logística. O lo paga el consumidor o lo paga el productor bajando el precio de sus productos. Cualquier sobrecosto
implica eso. Las Naciones Unidas, a través de la UNCTAD, ha hecho estudios que determinan que cuando un centro de producción y su centro de consumo no están conectados directamente a través del agua, digamos, sobre todo en comercio internacional, se pierde hasta el 40% de los negocios. Quiere decir, argentinas y argentinos, si no tenemos una conexión directa internacional con el mundo a través de nuestros puertos y nuestras vías navegables, estamos perdiendo el 40% de los negocios, con toda la gran necesidad que tenemos nosotros de hacer negocios con el mundo en estos momentos. Ese 40% de los negocios, ¿por qué los perdemos? Y por ejemplo, porque tenemos un país que tenga una condición de no tener puertos oceánicos vinculados con los centros de producciones. Si no tenemos puertos oceánicos, vamos a tener que hacer transbordos. Y esos transbordos son mayores costos. Además de también perder el control y el manejo y la gobernanza de esa logística, porque quedamos a merced de las prioridades de otros puertos, de otras regiones o de otros países. Entonces es sustancial para la República Argentina, para la provincia de Buenos Aires y para los puertos, por ejemplo, de la zona metropolitana, tener conexión directa internacional. El puerto más oceánico del Río de la Plata, del lado argentino, es el Puerto de la Plata. No porque lo hayamos decidido, es una cuestión porque desde antes de la colonia existía ya el accidente geográfico que se llama la Ensenada de Barragán, y alrededor de esa Ensenada de Barragán, esa fue la semilla que determinó que esta zona fuera considerada una zona excelente para el amarre y el acercamiento de los buques. Y lo hacían cuando esto era virgen y natural, en la época de la colonia, y se siguió haciendo en la medida que ese puerto de Ensenada de Barragán se fue desarrollando, hasta que un día se dijo, fundemos una ciudad que sea la capital de la provincia de Buenos Aires y fundémosla como una ciudad-puerto, vinculada con la Ensenada de Barragán, digamos. Así que, bueno, y ahí, bueno, un reconocimiento a mi amigo Mario Seco, que tanto insiste que reconozcamos la identidad ensenada del Puerto de la Plata, digamos, que tiene mucho que ver con esta historia, ¿no? Sí, bueno, eso depende de un decreto, será una ley que le cambie el nombre. Sí, pero más allá de lo institucional y lo formal, yo creo que acá lo importante es rescatar el hecho cultural. Claro. Primero, de reconocernos como una región puerto. Durante muchos años se nos quiso convencer o se nos quiso persuadir de que somos un país agroexportador y que tenemos que pararnos mirando hacia la Pampa Verde y olvidarnos de lo que hay atrás. Lo que hay atrás es la Pampa Azul, que es tan grande y tan generosa y tan rica o más que la Pampa Verde. Tenemos muchos recursos en el mar y en nuestra plataforma y en nuestros ríos. Y bueno, y nosotros, desde esa fundación de esta región, de esa instalación de todos los medios administrativos que instalaron en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, vinculadas con la Ensenada de Barragán, bueno, deberíamos recuperar ese acervo cultural y tenernos en cuenta y reconocernos a nosotros mismos como integrantes de una región puerto que tiene una gran oportunidad a partir de ese puerto, porque además ese puerto sigue siendo hoy el puerto más oceánico de la región. Entonces, desde allí podemos conseguir la conectividad directa internacional que estamos necesitando. Y para eso, bueno, es muy importante que nos reconozcamos como portuarios, que reconozcamos esto y que lo defendamos y que estemos atentos a las políticas que se implementan en este sentido para favorecerlo, porque hay intereses en contra, hay intereses que prefieren que la gobernanza de nuestro sistema logístico no se haga desde las costas argentinas. Y bueno, hay que trabajarlo. José, en esto de planificar la política portuaria, eso, ¿cuánto es el poder que tienen las navieras a la hora de definirlo y qué se puede hacer del Estado? Bueno, qué gran pregunta. Yo tengo otro amigo, Carlos Raimundi, que escribió una vez un libro que se llamaba Democracia, Poder Popular o Corporaciones. Este libro lo escribió en el año 2012, 2013, por ahí, y básicamente hacía una reflexión
de para dónde iba el mundo, digamos, y esta mirada de que la problemática que se venía no era tanto la lucha entre los estados, o un estado por encima del otro, o la colonia manejada desde un estado rector en el mundo, sino el poder que las corporaciones estaban tomando dentro del sistema, de tal manera que ya iban a ser más poderosas y más importantes en la toma de decisiones que los propios estados. Esa profecía viene avanzando y se viene cumpliendo a pasos agigantados. Hoy en día lo vemos en diversos aspectos de la economía. Ni qué hablar de los sistemas, las redes y la web, donde ya sabemos que hay empresas que tienen control mucho más poderoso que muchos estados. Y que estados más importantes del mundo trabajan a ver cómo pueden hacer para regular algo de la gente. Bueno, con las navieras pasa lo mismo. Tenemos entre las 10 navieras más importantes del mundo, hay 4 o 5 que son las realmente importantes. Y bueno, las corporaciones tienen una lógica de toma de decisiones que tiene que ver con el negocio, con maximizar la renta, con aprovechar las oportunidades desde el punto de vista de maximizar la renta. Y bueno, esa lógica de pensamiento no es una lógica de Estado, no es una lógica de el beneficio de todos, es una lógica de acumulación, es una lógica de incorporación cada vez mayor de cosas. Bueno, esas navieras toman decisiones con esa lógica. Entonces, ellas deciden las rutas, ellas deciden los caminos, ellas deciden a qué puertos entran, a cuáles no. Ellos suben los precios cuando hay escasez, o sea, podemos hablar también de las corporaciones de los medicamentos y vamos por el mismo camino, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay una pandemia, entonces suben los precios de los medicamentos que son indispensables para... O sea, no es un Estado que podría decir, ante una pandemia los medicamentos o las vacunas las vamos a dar gratis. No, la da gratis el Estado, pero se tiene que comprar a las corporaciones que fabrican. Las corporaciones las cobran caras y hay que negociar. O sea, no los inspira fundamentalmente la solidaridad, por más que tengan responsabilidad social empresaria, por más que en algún momento hasta reaccionen y digan, pucha, no podemos terminar de hacer pelota al planeta, tenemos que hacer algo para corregirlo. Pero sí, las navieras son esenciales, y perdón por la elección tan afuera del concepto, pero sí, las navieras en Argentina particularmente, nosotros estamos en una zona más alejada de las rutas principales, y navieras que se dignan venir acá, definen sus vínculos con los negocios locales y establecen los modos de relacionarse, y ese problema de gestión y de control y de regulación con respecto a las navieras no lo tenemos solo nosotros. Estados Unidos tiene problemas para regular y gestionar las navieras, ¿no? Así que sí, hay cosas que podemos hacer desde acá, pero sí es muy importante la posición de ellos. Hay también entendido en los últimos años como un concepto de justamente que es un solo sistema: puertos, industria naval y marina mercante, ¿no? Porque esto es como que se había divorciado una cuestión de la otra. Sí, absolutamente. Yo creo que es una cuestión de círculos concéntricos, si querés, donde en el centro tiene que estar el buen vivir de los ciudadanos, ¿no? Pero el tema puertos es una cuestión, el tema vías de navegación es otra cuestión, el tema del trabajo para las inversiones y mantenimiento de esas vías también, el tema de las embarcaciones que circulen por esos puertos y en qué medida son regulables o no, como decíamos recién, a través de qué empresas lo manejan, el tema de las reglamentaciones que rigen a la marina mercante, y después seguimos así, también llegamos hasta el sistema multimodal o intermodal, porque en definitiva están conectados los puertos con los ferrocarriles, con las rutas, y la verdad que debería pensarse así. Yo creo en esta mirada sistémica, digamos. Vamos a hacer un corte, porque tenemos que hacerlo. Luego seguimos hablando. Estamos con el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata, ingeniero José María Lojo. Y bien, en el Día de la Industria estamos ya en el último bloque de nuestro programa y como decíamos acá con José María Lojo, la industria necesita puertos para exportar y también para importar insumos. Y José María,
Hay algunos proyectos también en torno al puerto de actividades distintas que las que tiene, ¿no? En ese tema de hacer alguna actividad turística, alguna actividad también de los granos. Contanos un poco cómo vienen esos temas. Bueno, esto te agradezco la pregunta, porque en definitiva, dentro de esto que decía, de que sugiero que cambiemos la mirada con respecto a lo que es la instalación portuaria que tenemos, de que somos una comunidad y una región puerto. Y este puerto que digo que es un puerto de aguas profundas, es el puerto más oceánico que tenemos, el Río de la Plata, es un puerto multipropósito. Acá hay mucha gente que le preguntás, ¿y el puerto de la Plata? Es una terminal de contenedores que no anda. No, la terminal de contenedores que sí anda y que está empezando a dar luces de cómo se puede andar, digamos, que hemos conseguido en los últimos 3 años, es que empiece a verse una lucecita de que está trabajando, es solo una parte del puerto. Como bien dijiste vos al principio, el puerto de La Plata está pegado a la esterilidad de YPF. Desde el puerto de La Plata salen por año 800 barcos a distribuir combustible a todo el país. O sea, cabotaje, ni siquiera internacional. El barco sale de La Plata, lleva desde Formosa hasta Ushuaia combustible, y si de esos barcos dejaran de salir una semana, nos quedamos sin combustible en el país, digamos. Es un puerto estratégico desde ese punto de vista. Y eso ya le da una base al puerto de funcionamiento. Además despachamos el residuo de la producción del petróleo, que es el carbón de coque, que es esencial para la producción de aluminio en Puerto Madryn. O sea que esos negocios los tenemos consolidados. Y además tenemos la terminal de contenedores, que como dije antes, ya desde el año 2019 empezó a tener los primeros movimientos con una línea de cabotaje internacional, y que últimamente, el 25 de julio, inauguramos por primera vez una línea internacional que hace puerto en Puerto de La Plata. Eso es lo que da la oportunidad que a lo mejor muchas cargas que hoy están saliendo por otros puertos de la República Argentina puedan elegir el Puerto de La Plata para poder conectar directamente con sus destinos finales. Pero además tenemos mucho más espacio desarrollado, que a partir de las recaudaciones que el puerto ha ido teniendo, porque nosotros somos un ente que se administra con su propia recaudación y le ha dado margen como para hacer inversiones, y el puerto ha ido fortaleciéndose estructuralmente, y hoy tiene para ofrecer sitios para que se hagan diversas operaciones vinculados. Además somos un ferropuerto, somos el puerto que tiene también mejor conectividad con el sistema ferroviario del país, que en la medida que ese sistema va mejorando, cada vez levanta también la potencialidad del puerto, digamos. Porque permite que las formaciones puedan llegar a un lugar sin necesidad de pasar por adentro de la ciudad de Buenos Aires, para decirlo de alguna manera. En algún caso todavía tiene que pasar por adentro de la ciudad de Buenos Aires, pero con pequeñas inversiones que se pueden hacer en términos relativos, eso se sobre conectando la línea Mitre con el Sarmiento, en algún punto, haciendo unos 70, 80 kilómetros, quedamos conectados ya sin tener que pasar por todo el sistema. Y ahí aparecen muchos interesados, y nosotros hemos desarrollado en los últimos 2 años un trabajo de puesta en valor comercial del puerto. Estamos yendo a diversos actores de diversas ramas de la actividad que necesitan de mover cargas en puertos, para interesarlos, que vean lo que disponemos y que si les viene bien para su negocio, que lo consideren. Desde ese punto de vista, estamos trabajando, por supuesto, con esta gente interesada en la carga de granos, por supuesto la gente que está trabajando en temas de fertilizantes, por ejemplo, otra gente que está trabajando en temas, por ejemplo, de arena, que está pensando en vaca muerta, gente que nos viene a ver de minería, que está pensando tanto con el litio como el potasio para un futuro, en donde conectando con las vías ferroviarias sea una boca de salida, o de insumos que son necesarios importar también para la minería. También gente que está interesada en desarrollar áreas de servicio para las empresas que van a hacer ese tipo de actividades, por ejemplo, consolidación de cargas, entonces aprovechando los galpones que tenemos, que están en excelentes condiciones. Gente que está reconsiderando la posibilidad de traer, en la medida que empiece a funcionar nuevamente el mercado, la importación de vehículos o la exportación de vehículos. Bueno, nosotros tenemos instalaciones también muy apropiadas
para eso. Y también hemos estado en conversaciones con gente interesada en hacer un desarrollo turístico, comercial, inmobiliario, digamos, que bueno, está en etapa de análisis y consideración, pero la verdad es que como zona portuaria tenemos mucho para desarrollar y puede ser muy atractivo para muchas inversiones en las que podamos articular público y privado, siempre con la gobernanza de lo público, en el sentido de que queremos avanzar en que el puerto siga siendo un puerto que dé servicio a la comunidad, digamos, y que nosotros podamos sustentar, digamos, apoyando estos negocios, pero que estos negocios, en definitiva, son los que den trabajo y los que configuren o que ayuden a configurar una zona productiva y a la vez con un hábitat apropiado para vivir bien, ¿no? José, y mucho se habla de los puertos inteligentes, el tema de la digitalización, ¿eso cómo lo están trabajando? ¿Se están sumando a esa tendencia? Sí, en ese sentido somos un poco, bueno, en algunas cosas hemos sido hasta referentes y pioneros. Hoy el sistema Nereo que utiliza digamos, el sistema portuario argentino que desarrolló el BUCE lo hizo en base al sistema que teníamos en el puerto de La Plata, por ejemplo, sistema de giro de buques, el sistema de administración de la entrada y salida de buques, y obviamente que estamos pensando tanto en esta gestión inteligente, pero también vinculada con una gestión vinculada con el ambiente también y esas cuestiones. Nos estamos preparando para que las actividades del puerto se multipliquen. Entonces tenemos que empezar a preparar un equipo para jugar en primera, digamos, ¿no? Y entonces, porque si vamos a hacer el puerto oceánico de la República Argentina, bueno, la magnitud del puerto será otra. Y en esa magnitud, bueno, estamos pensando en incorporación de nuevos y más sistemas inteligentes. Tenemos convenios con la Universidad de La Plata, tenemos convenios con la Universidad de La Matanza, estamos trabajando cosas como, por ejemplo, bueno, creo que será inminente, probablemente a lo mejor la semana que viene tengamos alguna novedad, pero vamos también en nuestro compromiso social a trabajando juntos con el ITEC y con el municipio de Berisso y con la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. Estamos trabajando para instalar una central de generación eléctrica fotovoltaica en la isla Paulino, que hoy no tiene electricidad, utilizando paneles construidos en la universidad, baterías de litio fabricadas en ITEC, digamos, y proveer de esta manera energía a la isla, digamos. Y bueno, también pensando en sistemas de ayuda a la navegación, que los tenemos bastante actualizados, digamos, pero siempre estamos mirando a ver qué más se puede hacer para ofrecer mayor tecnología en ese sentido, ¿no? El canal, la falta de ofertantes o que no se llevó a cabo, no se logró un ofertante para la licitación del canal Magdalena, ¿eso cómo lo viviste vos, que fuiste uno de los que te pusiste la camiseta y más impulsaste el tema? Sigo con la camiseta puesta y lo voy a seguir impulsando. No por mí, insisto, está concatenado con lo que hablamos al principio. Si queremos tener un puerto oceánico en el Río de la Plata, ese puerto tiene que poder acceder los barcos más grandes que circulan por el océano. Los barcos más grandes que circulan por el océano necesitan 47 pies de calado y un ancho, o sea, más o menos 13 metros de profundidad, y necesitan un ancho suficiente como para que pueda ir un barco para un lado y otro para el otro sin chocarse, digamos. Eso solamente se puede conseguir en el Río de la Plata de manera razonable a través de la construcción del canal Magdalena. La licitación cayó en un mal momento, vino mal barajada, pasaron varias cosas que la frustraron y me dio tristeza. Me dio tristeza porque dije, bueno, otra vez vamos a tener que empezar a bregarla. Pero bueno, vamos a empezar a bregarla. Yo espero que ahora se adapte los pliegos de licitación a las condiciones nuevas que hay, porque la verdad parece mentira, pero unos pliegos hechos hace 4 o 5 meses antes, llegado el momento de licitación, ya están desactualizados. Y yo creo que ese fue el principal problema. ¿Por qué se desactualizaron? No por los pliegos en sí, sino porque las condiciones... primero, a lo mejor los pliegos tenían algunas restricciones respecto, por ejemplo, de con la fórmula de ajuste que se iba a aplicar en función de los costes en dólares que tienen las empresas.
Pero había otras cosas más, pasaron otras cosas más, como por ejemplo los pliegos de la apertura del sobre salió el 17 de agosto, el 13 de agosto fueron las elecciones PASO, y al otro día una derogación del 22%, que afecte o no afecte los pliegos. Si alguno tenía alguna duda y tenía el sobre en la mano, dijo, me lo guardo. Después ha habido cambios que no tienen nada que ver con todo esto, pero por ejemplo, una de las empresas más grandes, de las empresas argentinas que hay de dragado, que son las que supuestamente más interesan, bueno, justo hubo un cambio de conducción unos días antes. Y bueno, alguien que viene nuevo no se va a jugar a arriesgar en algo sin pensarlo un poquito más, y sin revisarlo lo que hizo el conductor anterior, ¿no? Entonces cayó en un mal momento. Lamento que no se haya licitado 2 años antes, porque tenía mucho tiempo para corregirlo, porque esto mismo que estamos pensando ahora es que ya lo sabíamos en aquella época. Pero bueno, llegamos a donde estamos, pero la vamos a seguir luchando, y yo los invito a todas las argentinas y argentinas que la apoyen, porque esto es fundamental para el buen vivir de los argentinos de los próximos años. Sí, de verdad que uno no entiende cómo, teniendo todo armado antes justamente por la gestión de Tamanti, se demoró tanto en hacer el llamado, pero bueno, esto evidentemente conspiró en contra de las posibilidades. Bueno, vamos a decir, en la gestión que culminó en 2015, los pliegos estuvieron listos y estábamos para licitar. Y toda la información referente a la autorización para construir el canal estuvo a disposición. Recordemos que en el 2016 los pliegos se perdieron, ¿no? Y de 2016 a 2019 se operó directamente en contra. Porque a lo mejor no pensemos mal, aunque nunca está de más, pero pensemos en que honestamente no compartían esta política. O sea, hay quienes piensan que Argentina debe ser un país feeder, que Argentina tiene que ser un país que no negocia directamente con sus compradores, sino que pasa a través de terceros países. Entonces los puertos de Montevideo, de Santos o algún puerto de Brasil son puertos donde nosotros mandamos la mercadería en barcos chiquitos y ahí pasa barcos grandes. Bueno, yo pienso que no. Yo pienso que eso nos perjudica. No lo pienso yo, como dije hace un rato. Lo piensan las Naciones Unidas, que dice, no te conviene, flaco. Te conviene si podés sacar los barcos desde tu país y no hacer transbordo en otro lado. Bueno, si alguien, por alguna circunstancia, piensa que es mejor eso, bueno, será lógico que diga no a Canal Magdalena. A lo mejor porque no está pensando en el beneficio, digamos, también lo vinculo con la primera parte de la conversación. Probablemente a las corporaciones y a los que trabajan para las corporaciones no les interesa tanto Canal Magdalena. A los que les tienen que tener Canal Magdalena es a los argentinos, al Estado y al pueblo de la República Argentina. No sé. La última te hago, Horacio Tamanti, justo en este tema manifestó su preocupación porque decía que Sergio Massa no se había manifestado sobre el tema. ¿Esto a vos también te genera alguna suspicacia o algo así o no? A ver, a mí me encantaría, vamos a ver, el presidente de la Nación se manifestó sobre el tema, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se manifestó sobre el tema. Sergio Massa no lo he escuchado, probablemente si lo hace lo hará en el mismo sentido. Nos faltan los resultados. Yo creo que nos van a tapar la boca a todos, digamos, cuando veamos los resultados. Mientras tanto, y bueno, sí, entiendo perfectamente y comparto en gran medida la preocupación de Horacio. Yo creo que a lo mejor es un déficit que hemos tenido de no poder operar en función de una decisión política concreta. Por eso te digo, esto lo hubiéramos licitado hace 2 años y teníamos bastante tiempo para ir corrigiendo las cosas, y los argumentos que había ahora son los mismos que había hace 2 años. Yo creo que se hizo la audiencia pública sobre la cuestión ambiental, está todo resuelto. Los pliegos estaban hasta muy avanzados cuando los tenía la AGP para licitar. Y bueno, después se tomó una decisión de que mejor que licitara el Ministerio de Transporte, etcétera. Ningún problema, pero
hagámoslo. Vayamos al queso, digamos. Yo, la verdad, no sé decirte porque no tengo llegada directa al candidato a presidente. Sí tengo llegada a muchos de la gente que adscribe a su espacio político, y se han manifestado muy proclives a la relación del Canal de la Magdalena, con lo cual tengo que entender que es la misma línea que sigue Sergio Massa. Me encantaría que se exprese, me encantaría que se manifieste, pero sobre todo me encantaría que ahora que se cayó la licitación, rápidamente resolvamos cómo encaminarla para que antes de fin de año podamos tener una nueva licitación. José María, te agradecemos muchísimo tu presencia. Siempre nos queda corto el tiempo, pero bueno, es así. Y bueno, estamos siempre a disposición del puerto y de todas las actividades que son tan importantes para la región. No, gracias a ustedes, Darío. La verdad que para mí es una alegría y un honor poder estar acá, tener la oportunidad de expresarme ampliamente como siempre me dan, y bueno, yo también a disposición acá, en el puerto. Sabés que estamos siempre abiertos a la comunidad. El puerto es un puerto abierto a la comunidad, es un puerto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, y que está abierto al pueblo de la provincia de Buenos Aires porque son los dueños. Así que, bueno, tenemos múltiples actividades. No dejen de ver la página del puerto, que siempre estamos invitando para muchas cosas que hacemos ahí, y que por suerte tienen gran aceptación del público. Pero no nos quedamos, queremos que cuanto más vengan mejor, porque queremos que lo conozcan, queremos que lo entiendan, queremos que lo quieran, y a partir de ahí queremos defenderlo juntos. Así es. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Siempre los recordamos por www.serindustria.com.ar. Todos los días noticias de esta actividad tan importante que es la industria, y en el canal de YouTube de Ser Industria van a poder compartir las entrevistas, también por supuesto la que acabamos de realizar con José María. Hasta la semana próxima, Gabriel, Nahuel y Tincho, y todos ustedes.